Primero, pues muchas gracias por atender el llamado a este taller. Este taller es el manejo de los marcapasos en el periodo perioperatorio. ¿Cuál fue la motivación de esto? Pues la motivación de esto básicamente es que realmente nos vemos enfrentados cada vez a más pacientes con este tipo de dispositivos y el conocimiento que tenemos nosotros, por lo menos en mi época, donde durante la residencia creo que si me tocó un paciente con un marcapasos fue demasiado. Es un conocimiento, digamos, muy puntual, no tanto como uno quisiera. Vamos a empezar. Bueno, el sistema hubiese querido, y créanme que lo intenté, tratar de hacer un taller un poco más, no interactivo porque es interactivo, sino un poquito más práctico, pero realmente resulta imposible porque estuve en contacto con la industria, buscando simuladores de marcapasos, y los únicos simuladores de marcapasos que conseguimos son los simuladores de marcapasos transcutáneos que tenemos en los monitores de reanimación, pero pues eso es realmente una experiencia muy limitada. Entonces me dije, bueno, como no hay esto, entonces vamos a tratar de hacer un taller interactivo en la medida en la cual la gente pueda desarrollar algunas competencias con esto, o por lo menos generarles unas inquietudes. Empecemos entonces. La idea es que les hago preguntas y ustedes escogen la opción ahí en la tarjeta de respuesta. Esto se trata de un paciente de 89 años con una fractura de cadera que llegó al servicio de urgencias, antecedentes de cardiomiopatía isquémica, falla cardíaca con una fracción de eyección del 30%, revascularizado hace 20 años, con una fibrilación auricular y un implante de un dispositivo hace 20 meses que la familia no sabe qué le pusieron. Ellos saben que les pusieron un aparato, pero no tienen ni idea qué es. ¿Ustedes qué harían? Entonces, solicitan la valoración por electrofisiología, remiten al paciente por no tener posibilidad de electrofisiología en el sitio donde están, reprograma el dispositivo usted mismo o pasa el paciente a cirugía y le coloca un imán. Contesten por favor, tienen 10 segundos. Por no tener posibilidad de electrofisiología, ninguno se atreve a reprogramar el dispositivo y pasan el paciente a cirugía y le colocan un imán. Todas las respuestas son buenas. Todas, en este caso, todas las respuestas son buenas. Lo que pasa es que lo ideal, en el mundo ideal, pues todos pediríamos que electrofisiología lo valorara. Resulta que si es un paciente que está en urgencias, que el cirujano requiere operarlo en las primeras 24 horas, es un sábado, o llega el viernes por la noche y el sábado no da electrofisiología, pues resulta difícil, ¿sí? Remitir al paciente por no tener posibilidad de electrofisiología es una respuesta muy buena también. Máximo porque la Sociedad de Hemodinamia, la colombiana de hemodinamia, acabó de hacer un comunicado a la opinión pública en donde dicen claramente que donde no hayan laboratorios de hemodinamia no se deberían atender pacientes con dispositivos electrónicos. Eso es una comunicación bastante difícil y dura, pero pues esa salió hace un mes. ¿Te acuerdas, Lester, que estuvimos hablando del tema? Entonces, pues digamos que ya es un entorno también complicado tener pacientes de estos en sitios donde no haya laboratorio de hemodinamia. Reprogramar el dispositivo se puede hacer siempre y cuando uno tenga las competencias. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto es un poco más complicado de lo que uno quisiera. Y pasar el paciente y colocarle un imán es una posibilidad también. Ahora, electrofisiología efectivamente interrogó el paciente y dice que tiene un dispositivo de estas características, BBE-DDD-R. Durante la valoración, o sea, ellos cuando hacen la valoración, ellos analizan los últimos meses del equipo y ellos dicen que no detectaron arritmias durante el periodo, desactivaron la función antitaquicardia y se le colocan los electrodos de desfibrilación externa y se pasa a cirugía. La opción del imán, pues, es una opción válida para los que colocaron eso, pero recuerden que primero no sabían qué dispositivo era y de acuerdo al dispositivo es
las consecuencias de lo que le produce el imán al dispositivo. No sabíamos si era un marcapaso o si era un cardiodesfibrilador o si era un resincronizador. Entonces, más adelante también vamos a ver cuáles son las implicaciones de todo ello. Se hace una inducción de anestesia general con fentanil, becuronio, propofol, se da mantenimiento normal sin ningún problema. Ocasionalmente se ven algunas contracciones ventriculares prematuras ocasionales y una hora después se evidencia un episodio de estimulación ventricular rápida de 110 con inestabilidad hemodinámica, requirió manejo con vasopresores, con fenilefrina lepucin y se dio después de 10 minutos. Este episodio se repite 45 minutos después, que revierte espontáneamente. El paciente es extubado, se lleva a la sala de recuperación y electrofisiología interroga el dispositivo en la sala de recuperación. Estando en la sala de recuperación con el electrofisiólogo, se evidencia un nuevo episodio de taquicardia y ellos hacen el diagnóstico que es un episodio de una taquicardia mediada por el dispositivo, por el marcapasos. ¿Listo? Ellos, pues esto es un electrograma, no es un electrocardiograma, sino un electrograma, que es lo que ellos analizan y es lo que se ve en la telemetría de los dispositivos siempre. Entonces, en la parte de arriba están las aurículas, en la parte de abajo los ventrículos y abajo está la respuesta del dispositivo, ¿sí? Entonces, ¿usted qué haría en este caso? En el caso de una taquicardia mediada por marcapasos, le colocaría un magneto, le pondría adenosina, le haría estimulación vagal o le haría una reprogramación del dispositivo. Aquí no hay respuestas, tranquilos, no vayan a votar. Aquí, tal vez la única respuesta que no es válida es usar el magneto. ¿Por qué? Porque se trata de un cardiodesfibrilador y el cardiodesfibrilador no responde, o sea, el magneto no le hace nada al marcapaso del cardiodesfibrilador, sino que lo único que afecta es la función de antitaquicardia. Entonces, si nosotros ya lo teníamos reprogramado, entonces ahí no habría más. La adenosina sirve, la estimulación vagal también sirve y la reprogramación del dispositivo obviamente que sirve. ¿Cuál es el tema acá? El tema acá es que la taquicardia mediada por dispositivos es muy característica de los dispositivos que sensan aurícula y ventrículo y hacen una estimulación por unas vías anómalas y vuelven a estimular la aurícula y entonces se genera la taquicardia, pero generalmente es autolimitada porque el mismo dispositivo la autolimita. ¿Cómo si fuera por reentrada? Correcto, es una reentrada, tal cual. ¿Listo? El magneto, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los objetivos trazados de este taller? Entonces es reconocer un trazado de un electrocardiograma de marcapasos, afianzar los conocimientos básicos de estos dispositivos, reconocer los distintos modos de estimulación, lograr diferenciar los distintos tipos de dispositivos, familiarizarse con la nomenclatura existente para los diferentes dispositivos, lograr un diagnóstico y acercamiento operatorio del paciente con estos dispositivos y afianzar los conocimientos acerca del manejo de los fallos de estos dispositivos en el intraoperatorio. Pregunta, ¿este trazado tiene marcapasos? Tienen 10 segundos, tranquilos. Tómense los 10 segundos, respondan tranquilos. ¿Listo? El 100% dicen que sí. Pues yo los felicito, porque este trazado es un trazado que no es tan fácil porque generalmente los dispositivos presentan otro modelo de estimulación. Pero efectivamente sí tienen, ahí tienen la espiga. Vean que los complejos no son los complejos clásicos ensanchados de una estimulación de un marcapasos, pero eso es por el sitio en donde está puesto el electrodo, que ahora más adelante les voy a mostrar también cómo están puestos. ¿Listo? Entonces este taller estamos muy bien, ahí les estoy mostrando todo. Yo, pues,
en mi afán también de manejar mis pacientes, que cada vez son más, y leyendo todo lo que hay sobre la literatura del manejo perioperatorio de los marcapasos y los dispositivos, pues esto se llama de marcapasos mal llamados marcapasos, la verdad, porque debe ser dispositivos electrónicos intracardíacos o implantados electrónicos de estimulación cardíaca, porque son muchos, no son solo marcapasos. Entonces, después de mucho estar leyendo, diseñé un algoritmo que tienen ustedes en sus tablas, que es lo que quiero que de pronto aprendamos a manejar, donde nos planteamos estas 5 preguntas básicas para hacer fácil el abordaje de un paciente con un marcapaso. Entonces, primero, reconocer si el paciente tiene un dispositivo o no, ¿cierto? Que es lo primero que tenemos que hacer. Después, interrogarnos sobre la interferencia electromagnética del caso, que también va a cambiar nuestra conducta. Después, si hay dependencia o no del dispositivo. Si tenemos accesibilidad al dispositivo en el intraoperatorio y a qué distancia va a ser la cirugía del dispositivo. Contestando estas 5 preguntas, vamos a poder llegar a una respuesta, por lo menos para el abordaje preoperatorio del paciente. Ahí está el algoritmo, entonces, pues ustedes los pueden ver ahí más fácil que yo. Primera pregunta, ¿tiene el paciente un dispositivo? No, para cirugía, sí. Entonces ahí nos interroga dos preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de dispositivo es? ¿Es un marcapasos o es un cardiodesfibrilador? O, pues aquí también cabe los equipos de resincronización cardíaca que pueden ser con desfibrilación o sin desfibrilador. Entonces por eso no están en el algoritmo, pero están ahí. Y hay una tercera pregunta aquí que nos tenemos que plantear y es, ¿el dispositivo ha sido evaluado? Ahí dicen los últimos 6 meses. Entonces, esa es una pregunta que nos tenemos que evaluar. Si el dispositivo, la primera pregunta, si el dispositivo ha sido evaluado en el último año, si es un marcapasos, no requeriría de un nuevo, de acuerdo a la respuesta que nos hayan dado, no requeriría de una nueva valoración antes de la cirugía. Si por el contrario es un cardiodesfibrilador, debería ser una menor de 6 meses. ¿Listo? Porque los cardiodesfibriladores la vida útil de la batería puede cambiar mucho más rápido que la de los marcapasos. Entonces, si nos vamos a la rama de los marcapasos, entonces la siguiente pregunta es, ¿va a haber interferencia electromagnética durante la cirugía? Si la respuesta es no, a cirugía y no le hagan nada más al dispositivo porque no hay ningún problema. Pero si la respuesta es sí, entonces acá se genera la tercera pregunta. ¿El paciente es dependiente del marcapasos? Si la respuesta es no, entonces simplemente no hay necesidad de reprogramar el equipo. Pero entonces sí tenemos que tener disponibilidad de un magneto en salas de cirugía para ese día. ¿Listo? Si por el contrario la respuesta es que sí es dependiente, entonces ahí tenemos que entrar a preguntarnos, listo, ¿vamos a tener acceso al marcapasos durante la cirugía? ¿Por qué? Porque si no vamos a tener acceso, indefectiblemente vamos a tener que reprogramarlo antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque si usted tiene un paciente boca abajo o de cúbito lateral, si usted no lo reprograma y hay algún problema durante cirugía, tenemos que ponerle el magneto no se va a quedar colocado en el sitio donde debe estar y no nos va a servir. Entonces nos va a tocar o voltear el paciente o hacer alguna otra maniobra porque no lo reprogramamos. ¿Listo? Si por el contrario, entonces si no es asequible, reprogramarlo. Si por el contrario el marcapaso es asequible durante la cirugía, entonces la distancia de la cirugía es mayor a 15 centímetros del magneto. Si la respuesta es no, pues obviamente lo mismo, disponer del dispositivo y no habría necesidad de reprogramarlo a modo asincrónico. ¿Sí? Y si la respuesta es que la distancia es menor a 15 centímetros, tenemos que reprogramar el dispositivo. ¿Listo? Por el otro lado, si tenemos un cardiodesfibrilador, básicamente las mismas preguntas. Aquí es si vamos a tener interferencia electromagnética. No. El paciente para cirugía, pero en este caso sí tenemos que tener disponibilidad del magneto, así no vaya a haber interferencia electromagnética a diferencia de los marcapasos. Si la respuesta es que sí,
ese paciente lo tenemos que mandar a un laboratorio de electrofisiología para que le suspendan la terapia antitaquicardia. ¿Cuándo se hace eso? Se hace en el momento de la cirugía. O sea, toca coordinar con electrofisiología para que ellos lo desactiven el momento antes de pasarlo a cirugía. Después de que se desactive la terapia antitaquicardia, el paciente tiene que estar con electrodos de desfibrilación puesto, porque es un paciente que generalmente se les pone por episodios de muerte súbita, entonces nadie nos dice que usted lo manda a desactivar, el paciente lo mandan para el piso, hace una muerte súbita y ya no va a tener paciente. ¿Listo? Entonces, desactivar la función antitaquicardia. Como les dije, entonces ahí toca averiguar si el paciente es dependiente del marcapaso. ¿Por qué marcapaso? Porque todos los cardiodesfibriladores tienen marcapasos. ¿Ok? Hay pacientes que el marcapaso nunca se utiliza en el cardiodesfibrilador, pero hay pacientes que sí lo requieren. Entonces, igual, ahí si hay dependencia, entonces no. Entonces, no reprogramarlo, pero acuérdense que toca suspender la terapia antitaquicardia. Y si la respuesta es sí, lo mismo, accesibilidad. Si no es asequible, reprogramarlo, colocarle un desfibrilador y suspender la terapia que ya la habíamos suspendido y asegurar una reprogramación postoperatoria en recuperación. Si la respuesta es que sí es asequible, entonces nos vamos a preguntar qué distancia va a estar el dispositivo. Entonces, si la distancia es mayor a 15 centímetros, entonces ahí tenemos que solicitar a electrofisiología si consideran que se deba reprogramar o no, pero disponer de un magneto de todas maneras. Lo que pasa es que aquí el magneto, ya saben, no va a trabajar sobre el marcapasos. Si tienen algún problema de ritmo, no les va a hacer. ¿Listo? Entonces, la idea es que en la consulta, cuando accedan a un paciente con un marcapasos o con un equipo de estos, pues sigan estos pasos que yo los hago y me da más o menos buen resultado. ¿Listo? Por el otro lado, tranquilos, ahora más tarde, aquí tienen un algoritmo, ese no lo diseñé yo, ni mucho menos me hubiera gustado, sino que eso es tomado de la Clínica Mayo, de un algoritmo que ellos proponen para el manejo de los fallos durante la cirugía y las nomenclaturas de los dispositivos. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, como les dije, pues ya hay muchos equipos de estimulación cardíaca, cardiodesfibriladores con marcapasos, resincronizadores con desfibrilador y sin desfibrilador, los marcapasos que cada vez son un poco más sofisticados y también tenemos unas grabadoras de ritmo que no hacen estimulación, sino que simplemente hacen grabación y telemetría, es como una especie de holter para los pacientes. La evolución, pues en 1933 se puso el primer marcapasos externo porque era manejados con baterías de carro. En 1958 se puso el primer dispositivo implantable. En 1984 la FDA autorizó el primer cardiodesfibrilador y en este momento vamos en esto que ven ahí en esa diapositivo, que pues en Colombia no lo hay, pero próximamente. Estos pequeños que están aquí, ¿esto tiene apuntador? ¿Cuál es? Ah, ok. Estos están llegando ya a Colombia. Eso nos impone un reto adicional porque ya el diagnóstico de los dispositivos pues, va a ser un poco más difícil. El problema, en Estados Unidos tienen más de 3 millones de pacientes ya con dispositivos implantados y están colocando alrededor de 400,000 marcapasos al año y 120,000 cardiodesfibriladores. Eso sumado a los 3 millones, porque acá no es que, sino que el que lo tiene lo va a seguir teniendo, entonces la posibilidad que tengamos de tener que manejar un paciente con un dispositivo de esos es cada vez mayor. Las diferentes sociedades científicas han sacado sus guías, sus guías de manejo, no hay pues sus protocolos de manejo realmente, entonces la sociedad canadiense, la sociedad americana, la sociedad australiana, todos han hecho sus propias guías y básicamente todos tienen básicamente las mismas recomendaciones. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debemos manejar nosotros
para pues para que nos entendamos todos. Entonces, ¿qué es la detección? La detección es la capacidad que tiene el equipo de detectar una actividad intrínseca del paciente, o sea, cuando el paciente tiene actividad eléctrica del solo, ¿sí? Entonces, en la detección, por ejemplo, ustedes ven acá, esto es una actividad intrínseca del paciente, normal, el equipo no hace nada, aquí no hay nada, o sea, no hay actividad intrínseca del paciente, entonces el marcapasos estimula, o sea, detecta y estimula, ¿sí? Acá tampoco, y lo mismo, aquí tampoco, aquí ya detectó que había en la aurícula una actividad intrínseca, entonces no hizo nada, y estimuló solamente el ventrículo, y acá acá detectó la actividad de aurícula y ventrícula, entonces no hizo nada. La estimulación, lo mismo, pues es la capacidad del equipo de estimular o sea, de generar una actividad mecánica del corazón. El umbral, entonces, es la cantidad de corriente que necesitamos para poder llegar a tener una estimulación adecuada. Hay cosas que nos van a cambiar en el ámbito perioperatorio el umbral, o sea, pacientes que sin que estemos haciendo nada, nos va a pasar esto. Entonces, ¿qué aumenta el umbral? O sea, ¿qué hace que el equipo que necesitaba antes 1 milivoltio, ahora de pronto requiera 2 milivoltios? Todo lo que va a ir, el tiempo de colocación de un electrodo, la hipercalemia, el hipotiroidismo, la hipotermia, la hipoxia, la isquemia y las drogas antiarrítmicas. ¿Qué nos va a disminuir el umbral? O sea que ya ese milivoltio que antes se necesitaba ahora ya no sea 1 milivoltio sino menos. La ansiedad, los simpaticomiméticos, anticolinérgicos y los estados hipermetabólicos. ¿Qué es sensibilidad? ¿Sí? Esta es una palabra importante. La sensibilidad es el nivel de voltaje por debajo del cual el equipo reconoce actividad. Entonces, por ejemplo, nosotros cuadramos la sensibilidad en esta línea. Son 5, 10, 15, 20, ¿cierto? La cuadramos en 20 milivoltios. ¿Qué va a pasar con el equipo? Que a pesar de que el paciente tiene muy buena actividad eléctrica, él no va a reconocer actividad eléctrica, entonces va a decir, este paciente está sin actividad, a pesar de que tiene muy buenos complejos. Si nosotros, por el contrario, aumentamos la sensibilidad, aumentar la sensibilidad es disminuir el número, o sea que en vez de 20 sea 5, 10, en 15 o en 12, este mismo paciente, el dispositivo ya lo reconoce y dice, ah, sí tiene actividad intrínseca. Entonces, si les preguntan que si quieren aumentar la sensibilidad, lo que tienen que hacer es disminuir la cantidad del voltaje por debajo del cual el equipo va a reconocer la actividad eléctrica. Bueno, la salida es básicamente la cantidad de milivoltios por unidad de tiempo también, que los electrofisiólogos utilizan mucho esto para poder aumentar y mejorar la vida del dispositivo. Si usted coloca, por ejemplo, un paciente con 3 voltios, 3 voltios, con 0.5 milisegundos va a lograr tener captura, pero la batería se va a acabar muy rápido. Si por el contrario el electrofisiólogo lo pone en 1 voltio y en 3 milisegundos de amplitud de onda, la batería le va a durar mucho más tiempo. ¿Listo? La impedancia son todas aquellas fuerzas que se oponen para que haya una adecuada captura. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. ¿Qué tipo de dispositivos hay en el mercado? O sea, ¿para qué hay? Para ritmos rápidos, para ritmos lentos y para resincronización, que básicamente son equipos para manejar los pacientes con falla cardíaca. Entonces, para las bradiarritmias, que es un marcapasos unibicameral, las taquiarritmias, los desfibriladores, que pueden ser de 1 cámara, de 2 cámaras, y los aparatos de resincronización cardíaca, ¿sí? Que pueden tener desfibrilador o no. ¿Listo? ¿Qué tipo? O sea, los marcapasos o estos dispositivos constan de un generador y unos electrodos.
Esos electrodos pueden estimular de dos maneras, en forma unipolar o en forma bipolar. La forma unipolar son los dispositivos como el primer trazado que mostraron, que es una espiga grande. Cuando ustedes en un trazado electrocardiográfico ven espigas grandes, ese dispositivo está en modo unipolar. Unipolar no es unicameral, sino unipolar. Eso quiere decir que el ánodo es el generador y el cátodo es la punta del electrodo y la corriente fluye a través de ellos dos. La posibilidad de que haya interferencia electromagnética con este tipo de electrodos es mucho más grande que cuando es bipolar. Entonces vemos unas espigas grandes. El complejo puede ser así o puede ser pequeño, eso ahorita lo vamos a mirar, pero en cambio este es un ejemplo de un electrodo en modo bipolar. Fíjense que las espigas son chiquiticas y puede que en algunos casos ni siquiera reconozcamos las espigas. En este caso, ánodo y cátodo están en casi el mismo lugar. Están en la punta del electrodo. Por eso el circuito de corriente que se genera es en un espacio muy pequeño y por eso la posibilidad de tener un paciente con interferencia electromagnética en un bipolar es muy pequeño. Entonces eso, si usted tiene por ejemplo este paciente que es dependiente del marcapasos y lo lleva y tiene una cirugía a 10, 15 centímetros, pues probablemente usted va más tranquilo que con uno en electrodo bipolar. Ahora, dependiendo del tipo de electrodo que le hayan puesto, usted le puede decir al electrofisiólogo, prográmemelo en modo bipolar, si el electrodo tiene esa capacidad. ¿Listo? Bueno, entonces la primera pregunta es, tenemos que reconocer que el paciente tiene un dispositivo. La primera, pues es la historia clínica, obviamente, y tenemos la radiografía y el electrocardiograma, ¿cierto? La radiografía, entonces, ¿qué vamos a ver en la radiografía de esto? Vamos a ver el generador, vamos a ver los electrodos, acá hay uno y aquí hay otro, o sea que ya ahí podemos saber que es un electrodo bicameral, ¿sí? Es un marcapasos bicameral. Ahora, ¿podemos saber si es un resincronizador o es un cardiodesfibrilador o es un marcapasos? Sí, sí podemos. Sí podemos y ahora lo vamos a ver. La radiografía, o sea, la radiología es distinta. La radiología de los tres es muy distinta. Entonces, fíjense que este es un generador, dos electrodos, uno en la aurícula, otro en el ventrículo. Entonces, quiero que miren, por ejemplo, estos electrodos. Estos electrodos son todos delgados y todos son uniformes, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos este paciente, probablemente con solo la radiografía ya sabemos que es un paciente con un marcapasos bicameral. ¿Qué modalidad o cómo está programado? Ahí no lo sabemos, pero ya por lo menos tenemos un acercamiento. Fíjense, en cambio en este, tiene un generador, tiene electrodos, ¿sí? Pero fíjense en esto, esos son los coils de alta energía que son los que van a generar la descarga de desfibrilación. Entonces, si tienen en la radiología un paciente con estos coils de alta energía, pues ya saben que tienen un cardiodesfibrilador, ¿de acuerdo? Y si tienen esto, entonces tenemos un generador, los electrodos, pero si se fijan bien, entonces acá tenemos un electrodo, dos electrodos y tres electrodos. O sea, tienen aurícula derecha, ventrículo derecho y el seno coronario. Si ustedes tienen esto, tienen un resincronizador. Es el único, o sea, la única radiología con tres electrodos es uno que tenga un resincronizador, o sea que este es un paciente que está siendo manejado por una falla cardíaca que ya tiene sus indicaciones. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esto. Este es un paciente que se le tomó se le implantó un electrodo y en una de las consultas el paciente empezaron a ver que la impedancia empezó a subir, ¿sí? Entonces empezaron a analizar y vieron esto. Entonces, fíjense que aquí hay un electrodo que se adelgazó. Probablemente se estaba quebrando el electrodo y un par de días después está completamente roto.
Aquí está un extremo, aquí está el otro. Entonces, ese paciente, pues obviamente hay que mandarlo a la electrofisiología antes de cirugía para que le organicen eso, porque si no, vamos a tener problemas. Bueno, depende del tipo de cirugía y todo lo demás. ¿Listo? Los cardiodesfibriladores, pues ya los revisamos, ya vimos la radiología. ¿Tienen alguna duda con esta radiología? Listo. La colocación de los electrodos. Es muy importante la colocación de los electrodos. Podemos colocarlos, que es la posición normal, porque a los electrofisiólogos es la posición más cómoda para colocar los electrodos, es en la punta del ventrículo. Entonces, cuando los ponen en la punta del ventrículo, ellos generalmente van a generar complejos anchos con imagen de bloqueo de rama izquierda generalmente. Entonces, en D2, D3, ABF va a mostrar complejos negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él simplemente va a hacer como si tuviera un bloqueo de rama izquierda, básicamente. ¿Sí? Pero, si el electrofisiólogo es juicioso y lo quiere poner infragiciano, ¿qué va a pasar? La estimulación se va a generar debajo de las de His y entonces la despolarización de ese corazón va a ser prácticamente normal y va a ser con electrodos delgaditos, no van a ser complejos anchos ni nada. Entonces ahí vamos a tener un problema, un reto para nosotros para poder hacer el diagnóstico de ese paciente, porque si usted ve el electrocardiograma rápido, no tiene electrodo, no tiene nada. ¿Listo? Pero entonces ya ustedes van a saber, no, espérese, miremos bien. Es muy importante la clínica y mirar en el paciente, que muchas veces uno está en consulta y el paciente no le dice que le han puesto nada, y cuando uno va a explorar, venga señor, ¿y esto qué? Ah, sí, eso me lo pusieron hace rato, pero eso no me molesta. El reto es ese, que ahora lo vamos a ver también. Entonces, el doctor Jacobsen publicó en el 2011 esto, que es un flujograma para poder hacer un diagnóstico de qué equipo tiene cada persona. Lo que pasa es que es un poquito estrecho, es un poquito largo, incómodo, pero ahora les voy a facilitar un poquito más la vida. Básicamente lo primero es mirar la tarjeta que tiene el paciente. Pero la tarjeta no dice nada. La tarjeta lo único que va a decir es, este paciente tiene un marcapasos, marca Boston. Y la fecha de colocación es esta. Entonces uno dice, no, el paciente trajo el carnet, qué maravilla. Le pasa el carnet y uno dice, pero esta vaina no dice nada. No dice nada. Nada, exactamente. Entonces la tarjeta probablemente, salvo que el paciente traiga la última evaluación, que ahí sí le dice el electrofisiólogo todo lo que uno quiere, entonces el carnet no le va a servir sino para saber la marca, nada más. Después, entonces, usted dice, pidámosle una radiografía de tórax. Entonces, en la radiografía de tórax, cada marca tiene un distintivo específico, ¿sí? Que ustedes en la radiografía de tórax la pueden ver, pues, si tienen buen ojo y si la conocen. Y de acuerdo a eso, entonces acá le dice, es Medtronic, es St. Jude, es Boston, bueno, cualquiera. Si no logran identificar en la radiografía de tórax esto, entonces vamos a mirar las características del generador. Entonces el generador, ahí le vemos la forma de la lata, la batería. Básicamente es muy sencillo. Si usted encuentra un equipo que tiene varias sombras dentro del generador, probablemente es un cardiodesfibrilador, porque tiene batería y tiene un condensador para la corriente, para la desfibrilación. Entonces usted ve esto, batería, y este es el condensador. Bueno, este es un poco más difícil, pero fíjese que se ven como varios pedazos, mientras que si es un marcapasos solo tiene la batería y los circuitos. Ya si por el contrario es una grabadora, pues lo van a ver así como si fuera una memoria USB más o menos. Entonces ya pueden saber qué tipo de dispositivo. Pero sigue. Entonces el hombre acá empieza a decir, no, vea, si, de acuerdo a la forma, que si es como unas gafas de sol, que si es como una copa de vino, etcétera, 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 usted puede llegar a saber qué tipo de dispositivo es. Es un poco difícil, pues yo realmente, si me preguntan ahorita, yo no podría decirles, este es un St. Jude, este es un Boston, no sería capaz. Pero la tecnología es maravillosa, porque tenemos esta aplicación que lo pueden bajar en sus dispositivos móviles, que se llama Pacemaker RX, ¿sí? Y entonces ustedes lo bajan y él simplemente les va a empezar a hacer unas preguntas.
Si quieren, tómenle la radiografía para que bajen la aplicación o tomen apuntes y listo. Pacemaker RX. Entonces, una pregunta primero. ¿Qué tipo de dispositivo tiene este paciente? 10 segundos para que conteste. Perdón. Es que se me fue, no fue intencional. Tiene un cardiodesfibrilador con marcapaso bicameral. Tiene un cardio resincronizador con desfibrilador. Tiene un cardio resincronizador con marcapaso tricameral. Tiene un cardiodesfibrilador subcutáneo o tiene un cardiodesfibrilador sin marcapaso. Venga, pero ¿por qué se está saltando? Yo no soy. No, lo que pasa es que creo que vienen varios slides antes de la pregunta. Ah, bueno, listo. Entonces, perfecto. Como nosotros queremos saber qué tipo de dispositivo tiene, entonces vamos a nuestra aplicación. Y entonces, apenas, este es el primer pantallazo que les va a aparecer en la aplicación. Entonces ustedes se van, aquí donde dice follow, lo graban, entonces el día de la primera pregunta. Este dispositivo es ¿cómo se dice? ¿Continuo o tiene irregularidades? Entonces le marcamos que tiene irregularidades. Listo. Ahora le dice, ¿usted ve como una especie de ojo aquí abajo? ¿Ustedes ven algo por acá de un ojo? Entonces le ponen que no. Listo. Después le dice, venga, esto se parece como una pizza. Entonces usted hombre, sí, esto más o menos tiene como varios pedazos como de pizza. ¿Sí? Listo. Entonces le dice, vea, esto es un cardiodesfibrilador marca Boston. Ahora, si me voy a devolver si ustedes, por ejemplo, quieren ver una galería completa de todos los dispositivos, se van aquí abajo y ahí les muestra todos los dispositivos y ustedes miran en la radiografía lo que tienen y lo que más se le parezca, y ¡tin! Ese es. Dígame. ¿Es un cardio resincronizador, no? Sí. Ah, ok. Sí. Listo. Entonces, ahí sí es la pregunta. Listo, entonces contesten qué tipo de marcapaso es. ¿Qué tipo de dispositivo, perdón? ¿Es un cardiodesfibrilador con marcapasos? ¿Es un resincronizador con desfibrilador? ¿Un resincronizador con marcapasos tricameral? ¿Un cardiodesfibrilador subcutáneo? ¿O un cardiodesfibrilador sin marcapasos? Entonces es un cardio resincronizador con marcapasos tricameral. Bueno, estamos bien, ¿cierto? Lo que pasa es que recuerden que todos los cardioresincronizadores son tricamerales, todos. Lo que pasa es que este tiene coils de alta energía. Entonces, pues si bien la respuesta C no es mala, la respuesta B es mejor porque le define mejor el tipo de dispositivo que tiene. ¿Listo? O sea, no quiere decir que la C está mal, para nada. Ahora, el 25 contestó que marca un cardio desfibrilador, pero recuerden que vea, aquí tiene el electrodo del seno coronario, o sea que es tricameral. Cuando ustedes vean un tricameral es un resincronizador. Listo. ¿Qué puede decir de esta radiografía de este paciente? Bueno, entonces la opción A es un marcapaso bicameral, la opción B es un marcapasos tricameral, la opción C es un cardiodesfibrilador y la opción D es un electrodo abandonado o electrodos abandonados. Pero ya contestó acá. ¿Listo? Ahí pueden contestar igual. No, pero ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Listo, perfecto. Fíjense que esta no es una posición normal de ningún electrodo de dispositivo, ninguno. ¿Qué pasó con este paciente? Este paciente le pusieron un marcapasos en el lado derecho, hizo una infección, le desconectaron los electrodos, le pusieron otro generador al lado izquierdo, le pusieron otros electrodos, pero el electrodo migró y está en la arteria pulmonar. Entonces, pues es interesante poder tener esto y fíjense pues que acá se ve perfectamente esto como va, aquí está la punta donde se conectaba al generador y aquí está la punta del electrodo. ¿Listo?
pues ese depende del tiempo, Yo asumo que este paciente le tuvieron que cambiar el marcapasos muy cercano a la colocación. ¿Cuánto es el tiempo en donde podemos estar Claro que los electrodos cada día están más sofisticados porque los electrodos ahorita tienen un anclaje y entonces ya donde usted lo pone, ya ahí quedó. Pero si usted no tiene seguridad de ese anclaje y por ejemplo quiere ponerle un catéter central al paciente, pues lo recomendable sería que esperara por lo menos unas 6 semanas, unos 3 meses más o menos antes de ponerle un catéter central a un paciente que le hayan puesto unos electrodos, porque no sabemos y con la guía podemos desplazar el electrodo. Y para cirugía eso es muy importante para nosotros, ¿no? Pues, si necesitamos de pronto tener un acceso central con el paciente, tendríamos que tener precaución de esto. Listo, pues aquí ya creo que esta pregunta saltémosla porque ya está contestada. La nomenclatura, entonces esto es la Sociedad Americana y la Sociedad Británica de Fisiología, entonces hace ya muchos años, esto fue como en el 80 más o menos que se reunieron y ellos, esta es la nomenclatura clásica de estos dispositivos. La primera cámara es la cámara estimulada, ¿sí? Donde voy a estimular. La segunda cámara es la donde estoy haciendo la detección, ¿cierto? Porque pues sensada, esa palabra de sensado no está como en el español, entonces pues ellos dicen que no es detección, no es sensada. Listo. La tercera cámara es cómo responde el dispositivo. Si el dispositivo no hace nada, si el dispositivo se dispara, se inhibe o puede actuar de las dos maneras. La cuarta cámara es la frecuencia modulada. ¿Esto por qué? Porque inicialmente pusieron a los pacientes y les ponían frecuencias cardíacas fijas. Entonces el paciente estaba muy bien si estaba de pronto haciéndola o si estaba contestando las preguntas, pero si se venía acá a hacer la presentación, de pronto ya la frecuencia cardíaca no le alcanzaba y se empezaba a ahogar. Entonces los electrofisiólogos dijeron, no, tenemos que poner dispositivos que puedan cambiar su frecuencia de estimulación de acuerdo a las actividades del paciente. Entonces esto es, si tiene frecuencia modulada, aparece la R y si no, pues no aparece. Y la cuarta es el estímulo multicámara, pues, que puede estar en la aurícula, el ventrículo o en los dos. Y eso es para los marcapasos, ¿listo? Para los cardiodesfibriladores la nomenclatura es distinta. Entonces generalmente es, la primera letra es la cámara donde se administra el choque eléctrico, que es distinto a la terapia antitaquicardia, ¿sí? Entonces fíjese que usted puede poner un dispositivo a que haga el choque en el ventrículo, pero haga la terapia antitaquicárdica en los dos, por ejemplo, ¿sí? Y cómo hace la tercera letra es la detección cómo hace la detección de la taquicardia, básicamente. Si es a través de electrograma o si es a través de sensores hemodinámicos. ¿Listo? Y la cuarta, como todos tienen marcapasos, entonces aparece acá. Por eso en el primer caso, ¿se acuerdan que era un bebé qué? No me acuerdo, bueno, que era un BBB o BBR, BBE, ¿sí? BBH, era BBH con DDDR, ¿sí? Entonces ya con solo la nomenclatura que nos den eso ya sabemos que es un cardiodesfibrilador. Si no aparecen estos, si solamente son 4 o 5 letras, muy probablemente solo es un marcapaso. Las indicaciones, esto lo voy a pasar muy rápido porque pues básicamente son bajos ritmos altos y pues ya las clases de indicación de estos pues que son bradicardias, ¿sí? Bloqueos AB, siguen los bloqueos, síncope, cuando hay enfermedades neuromusculares asociadas a bloqueos fasciculares. Otras indicaciones, un QT prolongado, cardiomiopatía obstructiva, cardiomiopatía dilatada, síncope neurocardiogénico. Las terapias para los resincronizadores básicamente son pacientes con falla cardíacas con tratamiento óptimo por lo menos de 3 meses, con una sintomatología NIHA 3 o 4 y un QRS, condición sine qua non para poderle poner un dispositivo de estos es que el QRS sea mayor de 150, ahorita hay algunos electrofisiólogos que están hablando de 130, pero que tenga el QRS ensanchado, que tenga una imagen de bloqueo de rama izquierda, que el ritmo sea sinusal y
haya una evidencia ecocardiográfica de disincronía. ¿Qué es lo que hace el resincronizador? Simplemente ponen los 3 electrodos, entonces pone el electrodo auricular a detectar o a estimular la aurícula e inmediatamente ellos empiezan a cuadrar los tiempos de respuesta del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo para que pueda poderse contraer adecuadamente y que no pase lo que nos mostraba la doctora Cabrera esta mañana en la charla, y es que la disincronía obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces es un paciente que haga lo que haga no va a poder mejorar su sintomatología. ¿Qué va a hacer el resincronizador? Simplemente le va a mejorar su clase funcional. O sea, al mejorarle la sincronía, se le va a mejorar la clase funcional al paciente. Entonces el paciente que es NIHA 3 o 4 va a mejorar. No, esta no. No, esta no es pregunta. No. ¿Cómo se ve el cardioresincronizador en un electrocardiograma? Entonces básicamente vemos la espiga auricular y 2 espigas ventriculares. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos esté? Eso depende del electrofisiólogo y de la valoración que haga el paciente. Ellos van cambiando los tiempos de respuesta en milisegundos y entonces dice, bueno, que está en 100, que están en 200 o que lo bajo a 150 la respuesta del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo para poder optimizarlo, y el mismo paciente le dice, uy doctor, ahora me siento mejor. Listo, esos son los tiempos. Son 3 espigas. 1, 2 y 3. Listo. Y pues, como ya lo vimos ahorita, así se ve en la radiología. Los modos de estimulación, pues hay todas las combinaciones de todo lo que quieran, estimulando los ventrículos, ¿sí? Estimulando aurículas, estimulando las 2 cámaras, y pues realmente pues las formas de, o sea, ¿cuáles son las formas más comunes? El BBI y el DDD son las más comunes de programación. El AI, digamos que eso lo colocaron en algún tiempo y ahorita no se encuentra mucho, pero igual se puede ver. Hay modos de estimulación unicameral, como lo ven acá, o bicameral, ¿sí? Unicameral, pues ventrículos o aurículas, porque acá estamos hablando de la estimulación, ¿cierto? Y la estimulación bicameral es con B. Este se perdió acá, porque ese no debe ser ahí, porque es estimulación en ambas cavidades. ¿Cómo se ve un trazado? Entonces, la otra pregunta es, tenemos que identificar, ya sabemos la radiología, entonces ahora vamos a ver el trazado electrocardiográfico. ¿Cómo vemos una tira con un BOO? ¿Qué es un BOO? Estimula el ventrículo y no detecta ninguna cámara y no responde tampoco de ninguna manera. O sea, es un modo asincrónico en donde él, de acuerdo a la frecuencia que le pongan, él va a disparar. Entonces, si ustedes ven, acá hay espiga, aquí hay actividad intrínseca, pero él no la detecta porque está en O y la estimula igual. Y acá no hay actividad, pero como él está en una frecuencia marcada, entonces él fíjense que acá aurícula y ahí mismo estimula el ventrículo, ¿sí? Aquí aquí está la espiga, aquí en el periodo refractario de la repolarización estimuló. Aquí hizo acá hizo una extrasistolia, igual, aquí lo estimuló, entonces él estimula independiente de lo que pase en la tira, él estimula a esa frecuencia que le pongan. Básicamente es esto. El BBI, por el contrario, entonces él ve actividad intrínseca, no hace nada, pero acá ya pasa un tiempo y dice, uy no, acá no hay actividad intrínseca, mandemos la estimulación al ventrículo, ¿cierto? Porque es la primera letra. Lo mismo acá. Aquí, por ejemplo, aquí le hubiera tocado más o menos hacer, pero no, aquí hubo la extrasístole, entonces él paró ahí, detectó y acá volvió a hacerlo y aquí volvió a hacerlo. Entonces es el modo que estimula ventrículo, detecta ventrículo y se inhibe. ¿Qué puede decir de este trazado? Es un marcapasos unicameral detectado, es un marcapasos BDD, ¿es un marcapasos BBIR o es un marcapasos DDD? Respondan por favor, 10 segundos. ¿Listo? ¿Respuestas? Entonces tenemos que un marcapasos está muy dividida,
¿Está bien la cosa? Entonces, un marcapasos unicameral detectado, ¿sí? Un marcapasos BDD ninguno, un marcapasos BBI R y un marcapasos DDD. Listo, la respuesta correcta es un marcapasos DDD. ¿Por qué? Porque tenemos dos espigas, ¿sí? Tenemos una espiga y otra espiga, ¿sí? Acá es probable que no la veamos, ¿sí? Pero, exacto, entonces fíjense que está con dos espigas. Ahora, ¿por qué no es unicameral? Bueno, tiene las espigas básicamente, tiene las dos espigas, entonces al tener las dos espigas está... Ahora, ¿por qué en algunos complejos no se ve las dos espigas? Porque está detectando actividad auricular. Lo que pasa es que aquí, de pronto por el tamaño del trazado, no alcanzamos a ver nosotros la onda P, pero seguramente él sí la ve. ¿Listo? Bueno, los AOO, ¿qué quiere decir? Es otro modo asincrónico en el cual se estimula la aurícula y no detecta nada y no responde de ninguna manera. O sea que él simplemente a la frecuencia que le pongan, a esa frecuencia se va a ir todo el tiempo. ¿Sí? Entonces acá vean, aquí estimuló la aurícula y hubo actividad auricular, ventrículo, acá lo mismo. Pero fíjense que aquí hubo una aurícula y él no la detectó y estimuló en el QRS. ¿Sí? Ahora, no hizo nada porque no podía hacer ahí, pero... Y acá, por ejemplo, detectó en el periodo refractario, entonces tampoco hizo nada. Aquí estimuló una aurícula y generó una despolarización auricular y así sucesivamente. Entonces, esos son frecuencias fijas. Les quería llamar la atención a esto simplemente porque hay que tener cuidado. Esto, por ejemplo, alguien puede decir, el marcapaso está disfuncionando, porque lanzó una espiga y no generó nada. Pero es que usted no puede generar ninguna actividad en un periodo refractario. No, pero ahí puede haber arritmia, ¿no? Exactamente, y ese es el riesgo de mandar a reprogramar a todos los pacientes, porque cuando usted pone el marcapasos en un modo asincrónico, puede llegar a generar arritmias malignas, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Si esa le cae en el periodo refractario, puede generar una arritmia. Listo, pues ya lo que hablamos. El AAI entonces estimula aurícula, detecta aurícula y se inhibe, ¿sí? Entonces a diferencia del anterior, ve aurícula, no hace nada, ve aurícula, no hace nada, acá no detecta nada, entonces estimula la aurícula, acá lo mismo, aquí lo mismo, aquí vuelve a detectar la aurícula, entonces no genera ninguna espiga, perdón, y lo mismo acá, y acá volvió a pasar que no detectó, entonces estimuló. Curiosamente, la estimulación de la aurícula, cuando es estimulada, se vuelve negativa y cuando es autónoma intrínseca es positiva. ¿Sí? ¿Es una coincidencia? No es coincidencia, porque generalmente los electrodos están puestos no al lado del seno del nodo sinusal, sino más bien bajos, o pues en la pared intermedia, o sea, no están colocados arriba. Al no estar ahí, entonces se genera una despolarización de abajo para arriba, entonces usted lo ve negativo. ¿Y alguien iba a preguntar algo? ¿Estos tienen una frecuencia o simplemente cuando la detectan mandan, pero cuánto esperan? El electrofisiólogo, si es asincrónico, ellos le dicen, usted vaya a 73 y él bota a 73 por minuto, pim, 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 ¿sí? Pero si le dice, no, ellos les empiezan a cuadrar los tiempos y le dicen, oiga, espere 300 milisegundos y si después de 300 milisegundos usted no detecta actividad intrínseca, dispare, ¿sí? Pero no son 300, pueden ser 280, pueden ser 350, eso lo determina el electrofisiólogo en su valoración. Vean la diferencia del de arriba, que fue el asincrónico, y del de abajo, que es el modo sincrónico, ¿sí? Hay modos de rastreo. Estos modos de rastreo son los más susceptibles a que tengan lo que mostramos en el primer caso, y es que estos modos de rastreo son susceptibles de hacer taquicardias por reentradas por vías anómalas, y entonces viene el estímulo normal y entonces se devuelve por la vía anómala y entonces ya detecta doble, entonces empieza a generar una taquicardia. Sin embargo, afortunadamente estos marcapasos estos equipos ya vienen, y entonces ellos
Cuando detectan estas taquicardias así, dejan 16 latidos y generalmente cortan la taquicardia. O sea que no son, realmente yo no lo representaría como un problema para nosotros, porque si es por una taquicardia mediada por marcapasos, pues es realmente de fácil resolución porque se va a resolver solo. Ahora, el modo DDD, que es uno de los más frecuentes, entonces, ¿qué hace? Estimula aurícula y ventrículo, detecta aurícula y ventrículo y puede estimularse, inhibirse de las dos maneras. Entonces, fíjense que acá detecta ambas actividades y no hace nada. Aquí no detecta aurícula y despolariza la aurícula, pero hay respuesta ventricular, entonces no hace nada, ¿sí? Aquí por lo menos hizo lo mismo, pero no detectó actividad, entonces ahí sí generó despolarización. Aquí lo mismo, aquí ya detectó aurícula nuevamente, entonces no generó espiga, y aquí el ventrículo sí, aquí lo mismo, y acá volvió a detectar común y corriente, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una tira, pues tratar de ver todo el trazado para mirar, porque fíjense que cambia completamente la forma de hacerlo. Cuando es DDD, porque si usted lo programa en DOO, que es el modo asincrónico de los bicamerales, entonces en todo el trazado está espiga auricular, ventricular, independiente de la actividad que tenga el paciente. ¿Listo? Vean, por ejemplo, esto es un DDD, aurícula, ventrícula, todo el tiempo. Pero si les aparece este, ustedes pueden decir que es un DDD o es un BDD. Parece un BDD, es correcto. ¿Por qué? Porque solo hay actividad ventricular. ¿Pero por qué solo hay actividad ventricular? Porque hay aurículas, porque las aurículas están bien. Pero eso no quiere decir que la programación no pueda ser DDD. ¿Cómo sabemos eso? Pues o mirándolo en el tiempo, o usted le pone un magneto y inmediatamente él se le convierte en esto. Porque lo vuelve en modo asincrónico, entonces le muestra las dos espigas. Entonces usted tiene el paciente acostado antes de pasarlo a cirugía, le pone el magneto, mira el trazado electrocardiográfico y dice pin, 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 pin. Ah, listo, este es un DDD, listo, quitemos el magneto o se lo dejan de acuerdo a lo que deseen hacer. Entonces es la forma de hacerlo. O este, por ejemplo, este sería un AAI, porque solo estimula aurículas, pero no tenemos forma de saber si es un DDD. Por lo mismo, porque usted le pone un magneto y ahí puede saber que lo tiene. Y eso es normal. Eso quiere decir que el paciente no depende del marcapaso, pero si usted le pone un magneto y le sale así, entonces dice, ah, este tipo tiene un DDD, pero no es dependiente. ¿Listo? ¿Vamos bien? Es decir, apenas pongamos el magneto, él se va a volver en forma asincrónica y nos va a mostrar cómo está programado. En qué frecuencia está y cómo está. No es que quede inactivo. No. No inactiva. El objetivo nuestro para llevar a esta cirugía son dos. Básicamente, si tiene un cardiofibrilador, evitar eso para que el tipo no termine chamuscado con el miocardio, por el electro... Muchas cosas con el cardiofibrilador. Bueno, digamos eso. Pero, y si es solo un marcapaso, y nuestro objetivo es que entonces la función antibradicardia no esté, digamos, activa. El marcapaso no tiene función antitaquicardia. No va a tener eso. El marcapasos no. Solo el cardiodesfibrilador. No más. Entonces, en el caso del solo marcapaso, nosotros buscamos reprogramarlo antes de cirugía. No siempre. Por eso decía, ¿cuál es el plan? No, por eso. Sí. Usted llega y usted hace esto y se hace las 5 preguntas. Lo que pasa es que aquí hay una pregunta que genera alguna inquietud y es la de la mitad. ¿Cuál? Si el paciente ha sido valorado 6 meses antes. No, por eso. Si tiene un marcapaso solo, con un año de consulta es suficiente. Las guías americanas dicen que son 6 meses, por eso aquí están 6 meses, ¿sí? Pero usted se pone a leer toda la literatura y todo, o sea, el gran consenso, digamos, de todos es que si es un marcapaso solo, con un año, con un año ya usted no necesita mandarlo a electrofisiología de entrada. Esa pregunta es solamente para los marcapasos, no para el desfibrilador. Sí. ¿Cuál? No, para los dos. Para los dos. O sea, usted tiene el paciente y el paciente le dice, yo tengo un dispositivo, un cardiodesfibrilador. ¿Cuánto tiempo fue la última consulta que tuvo?
hace 6 meses, a ese no lo tiene que mandar en principio a electrofisiología. Pero si le dice, no, hace 8 meses, mándelo a electrofisiología primero para que le digan cuál es la vida útil de la batería, ¿sí? Y cómo está el dispositivo. Si tiene menos de 6 meses, pues en principio no tienen que mandarlo, pero ya depende del resto de preguntas, usted lo manda para que se lo reprogramen o no. ¿Listo? El problema es que ahorita solo marcapasos ya no se pone, ¿cierto? Un poquito. No, sí, se ponen muchos DDD, ¿sí? Y BDD. Lo que pasa es que pues, el cardiodesfibrilador pues, obviamente tiene unas indicaciones claras, que son los pacientes que hacen muerte súbita, que sobrevivieron a una muerte súbita o que tienen antecedentes familiares de muerte súbita en la familia. Entonces esos pacientes les están poniendo profilácticamente los cardiodesfibriladores. El BDD entonces estimula ventrículo y detecta aurícula y ventrículo, ¿sí? Y puede inhibirse o dispararse de acuerdo a la necesidad. Entonces lo mismo, pues ya creo que lo habíamos revisado. El DDI pues ya también básicamente pues sabemos que se inhibe si encuentra actividad. El DOO, que es lo que les dije, ustedes le ponen ¿qué le hace un magneto a un dispositivo, a un marcapasos? A un marcapasos. Le quita la detección. O sea, le quita la posibilidad al marcapasos de ver qué está haciendo el paciente, sino que lo vuelve ciego y dice, hágale mijo a lo que lo programaron. ¿Sí? Mientras que el cardiodesfibrilador, no. Si ustedes le ponen un magneto a un paciente con un cardiodesfibrilador, no le va a cambiar, ni le van a aparecer las espigas, ni le van a aparecer las espigas asincrónicas, ni nada, porque lo único que le hace es quitarle la terapia, o sea, inhibirle la terapia antitaquicardia, que ese no lo vemos. ¿Cómo? Nunca ha estado en la seguridad del paciente con marcapasos, pero entonces inmediatamente se retira el magneto, desaparece, vuelve y queda... Ya hablamos de eso también, porque es que ojalá fuera fácil. No, ojalá fuera fácil, ojalá fuera fácil. Porque, o sea, le ponemos el magneto y entonces queda asincrónico. Asincrónico. Y cuando le quito, ¿sigue asincrónico? Ya le cuento. Esto básicamente es un trazado de un paciente que tiene respuesta adaptativa al ejercicio, entonces simplemente fíjense que acá empieza a estimular y acá empieza a estimular más rápido porque el paciente empezó a hacer una frecuencia cardíaca más rápida porque hizo ejercicio. ¿Sí? Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Las indicaciones que ya las sabemos, los tipos de dispositivos. Paciente de 73 años programado para una maxiloidectomía con antecedentes de enfermedad coronaria, infarto, colocación de stent, hipertenso, diabético, diabético, cardiomiopatía mixta con bloqueo AV completo. ¿Qué puede decir de este trazado? Este es el trazado. No, pero déjeme ver el trazado. No, suspenda la pregunta todavía porque es que no pueden responder. Espérese un segundito. Ah, bueno, no, es que ya sé qué pasa. Toca darle 10 segundos para que aparezca el trazado. No. Porque es que sin ver el trazado no pueden decir nada. Listo. ¿Qué pueden decir de este trazado? Que es un marcapasos unicameral unipolar, marcapasos bicameral bipolar, que tiene detección adecuada, que tiene captura adecuada, A y C son ciertas y B y D son ciertas. 10 segundos. Ya pueden responder. Ya pueden responder. Miremos cómo están. Uy, estamos súper divididos acá. ¿Listo? B y D son ciertas. Marcapaso unicameral unipolar, pues tiene 2 espigas. 2 espigas, o sea, ya es un bicameral, ¿cierto? Aquí la radiografía también. ¿Sí? Entonces la A, pues no es. La B, marcapasos bicameral bipolar. Vea que las espigas son chiquitas. Entonces ya sabemos que está bipolar. ¿Y tiene detección adecuada? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que tiene detección adecuada? No podemos saberlo porque está dependiente 100%. Todos los estímulos son de marcapaso. O sea que aquí, si a usted le preguntan, ¿ese marcapaso está detectando bien? No tengo ni idea.
porque todos los trazados son del marcapasos. O sea, no hay actividad intrínseca del paciente. Entonces, si no hay actividad intrínseca del paciente, no sabemos si está detectando bien. Si por acá hubiese un complejo normal del paciente y no hubiese estímulo, ahí sí podemos decir tiene detección adecuada. ¿Sí? No, la imagen de bloqueo es de acuerdo a donde le pongan el electrodo. ¿Sí? Acuérdese, casi todos van a tener imagen de bloqueo de rama izquierda, D2, D3, ABF, negativo, perfecto, pero si no lo encuentra no quiere decir que no tenga un marcapaso, sino que lo tiene arriba, en el septo, pues, lo tiene puesto en el septo arriba, infragiciano pin, le pusieron ahí el electrodo y quedó despolarizando normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este paciente tiene un bloqueo AB y resulta que le pusieron el electrodo infragiciano y como su problema es arriba, en el nodo AB, pues apenas estimuló la aurícula intrínseco, se bloqueó, él dijo, uy, venga, aquí esto no está generando nada, entonces llega y pin, le manda el estímulo y se ve un QRS normal, entonces usted dice, uy, esto es como igualito, pero tiene una espiga. ¿Listo? Por eso, la opción C no es que no sea correcta, sino que no tenemos forma de saber si sí o si no. La ausencia de espiga en un electrocardiograma en un paciente con marcapaso indica A. Déficit en la detección, marcapaso inhibido, déficit en la captura, marcapaso con detección adecuada y actividad intrínseca adecuada, marcapaso en modo bipolar. Voten, por favor. %. Bueno, ahora sí estamos, pero melos, como dice mi hijo. Muy bien, perfecto. Es un marcapasos que tiene, o sea, no tiene espigas porque está detectando que hay una actividad intrínseca del paciente que está bien. Entonces no necesita mandar ningún estímulo. Perfecto. Entonces, esto es el trazado que les había mostrado del paciente, que es un paciente con ese... Pero resulta que le pusimos el magneto y mostró esto. Tin, 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 tin. Entonces, ¿qué era? Un paciente con un DDD. Pero tenía este electrocardiograma previo. ¿Listo? El señor le dice en la consulta, no, a mí me pusieron. Perdóname. No depende del marcapaso. Correcto, no depende del marcapaso. ¿Qué le hace un imán a un marcapaso? No, esta la vamos a, porque ya la... No, es que estamos cortos de tiempo, entonces vamos a hacer... ¿Qué le hace un imán a un marcapasos? Le quita la detección. Acuérdense, usted le pone el imán y él ya lo pone ciego, simplemente empieza a trabajar a lo que le dijeron. Venga, mijo, haga lo que le puse a hacer. Listo. Listo. ¿A qué corresponde? Esta sí, respóndanla. ¿A qué corresponde un dispositivo de las siguientes características? BBH, DDD, RB. Entonces, un cardiodesfibrilador ventricular con función antitaquicardia ventricular, con detección hemodinámica y marcapasos bicameral, biventricular, con función de compensación de frecuencia. Vamos a repetirla, ¿bueno? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo A? Listo. No la repitamos, tranquilo. Ellos ya me la cogieron. Ellos ya la cogieron. No, perfecto. Fíjense que, acuérdense que cuando tiene tantas letras es un cardiodesfibrilador de una, ¿sí? Y entonces tiene choque ventricular, función antitaquicardia ventricular, detección hemodinámica. Y el marcapaso es un DDD con respuesta adaptada, ¿sí? Y opción de multicámara en el ventrículo. O sea que ahí está perfecto. No, ya estamos súper bien. Bueno, ¿a qué tipo? Creo que esta no, porque es que ya nos queda muy poquito tiempo, entonces voy a empezar a sacar preguntas que les traía, pero entonces, ¿a qué tipo de marcapasos corresponde este trazado? BI, DDD, no sé qué, entonces la respuesta de este es un BDD, ¿sí? Estimula ventrículo, ¿sí? Detecta aurícula, que acá está detectando aurículas, ¿sí? Y puede inhibirse o puede estimularse. Este marcapaso, entonces, lo mismo, fíjense que es un trazado parecido al que les mostré ahora, entonces corresponde a un AAI, ¿cierto? ¿Y solo una AAI? No, alguien puede decir, no, este es un DDD, es correcto.
puede ser un DDD. Entonces, si usted responde AAI o DDD, pues está bien. Lo que pasa es que en este momento no podemos saber qué otra programación tiene. ¿Qué puede decir de este dispositivo? Contesten esta, por favor, esta sí. Es un resincronizador, estimula 100% aurículas y 100% ventrículos, tiene electrodos aurícula, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. No se puede evaluar la detección auricular ni ventricular o todas las anteriores. Voten, por favor. ¿Listo? Bueno, es un resincronizador. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. ¿Estimula 100% aurículas y 100% ventrículos? Es correcto. Todas tienen 3 y es todo el trazado es lo mismo. O sea que esta también es verdad. ¿Tiene 3 electrodos? Claro, tiene 3 espigas. Tiene 3 espigas. ¿No se puede evaluar la detección auricular ni ventricular? No, porque todo el trazado es estimulado por el equipo. Entonces, no podemos evaluar la detección de ese equipo. Si me preguntan, oiga, ¿este equipo está detectando bien? No tengo ni idea. Está funcionando, estimulando permanentemente, pero no sé si porque no tengo ninguna actividad intrínseca del paciente para saber si se está inhibiendo o no con la actividad del paciente. Entonces, la respuesta, todas las anteriores. Bueno, este pues es un trazado fácil. Fíjese, todas las espigas, chin, 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 ¿sí? Entonces este es un BBI a 70 por minuto. Esta era una pregunta, pero la vamos a pasar también. Ah, bueno, perdón, sí. Aquí, entonces, esta pregunta era una pregunta capciosa, porque alguien pudo haber dicho, este es un DDD. ¿Por qué? Porque tiene una espiga acá y otra acá, ¿cierto? No. Esta es la separación que hace el papel de una derivación a otra. Era tramposa, pero la traje precisamente por eso, porque puede haber quien diga, ah, no, sí, este es un DDD y no sé qué, Vean el dedo largo, aquí hay espiga, hay aurícula, sí, o sea que esto no es una espiga, esto es simplemente la raya que le hace el equipo para dividir una derivación de otra. Sabía que iban a preguntar. Listo, bueno, este es lo mismo también, pues este se ve claramente que es un marcapasos. ¿De qué tipo? Bicameral. ¿Qué tipo de electrodo tiene? Unipolar, se ve que las espigas están grandísimas, ¿cierto? ¿Está capturando aurícula y ventrículo? ¿Capturando? Sí, todos los está capturando, o sea, está bien. O sea, no tiene déficit de captura ni nada. Bueno, pasemos a esta pues también es básicamente lo mismo. Esto básicamente creo que sí la podemos responder así a viva voz. Si se aplica un magneto a un dispositivo, ¿cuál sería su programación? AAO, BOO, DOO. ¿Todas las anteriores? ¿Ninguna de las anteriores? Todas las anteriores, de acuerdo a la programación que tenga, puede volverse. La idea es que se vuelva asincrónico, o sea, no detecta, no vuelve a detectar nada. ¿Listo? Paciente con bradicardia sinusal sintomática, ¿listo? Con un nodo AB normal. Y se requiere asegurar la frecuencia cardíaca normal. ¿Qué tipo de marcapaso utilizarían ustedes en ese paciente? O sea, usted encontró el paciente en consulta y le dice al electrofisiólogo, oiga, hágame el favor, póngale un marcapasos. ¿Qué tipo de marcapasos le pondría? Tenga en cuenta que tiene una bradicardia sinusal y el nodo AB está bien. Le falta que lance la aurícula. Que estimule la aurícula. Perfecto. Entonces es un AI. Perfecto. No, ya. Nos podemos ir a almorzar ya. Ahora, un paciente con una fibrilación, un flóter auricular, con respuesta ventricular lenta sintomática. ¿Qué marcapasos usarían en ese paciente? ¿Un BBI, un AI o un DDD o un modo asincrónico? Recuerden que tiene una fibrilación auricular. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos que nos estimule? Ventrículo. O sea que puede ser este o puede ser este. Este no, porque este está estimulando la aurícula que está más estimulada que un carajo. ¿Cierto? Listo. Y queremos que la respuesta ventricular sea rápida. Entonces,
pero que nos detecte ¿qué? Que nos detecte la aurícula o el ventrículo. El ventrículo, porque está en fibrilación auricular, y si lo ponemos a detectar una fibrilación, un flutter, empieza a botarnos frecuencias ventriculares de 120, 130, 300, de acuerdo a la frecuencia de la fibrilación o el flutter. Entonces lo que tenemos es que detecte el ventrículo. ¿Por qué? Porque entonces él dice, oiga, vea, el ventrículo está a 40, pero yo necesito que esté a 60. Entonces, detécteme el ventrículo y si se baja de 40, empiécelo a estimular a 60, 70, 80, lo que usted ponga. ¿Listo? Correcto. Muy bien. No, ya nos podemos ir. Paciente con bloqueo AB completo de nodo sinusal. Bueno, bloqueo AB completo. Nodo sinusal normal. O sea, tiene el nodo sinusal perfecto. Se requiere que el dispositivo asegure que cada despolarización auricular asegure una contracción ventricular. ¿Qué dispositivo le pondrían? Voten, por favor. Recuerden que tiene un bloqueo completo. Y tiene una frecuencia auricular normal. Pero necesito es que cada estimulación auricular me genere una ventricular. Uy, ahí estamos 50 y 50. Estamos ya con ganas de irnos a almorzar. Ok, listo. Entonces, necesitamos que es un bloqueo AB completo, ¿cierto? Entonces necesitamos que estimule el ventrículo, pero que detecte la aurícula y que se dispare con la actividad de la aurícula. Entonces sería un BAT. ¿Sí? Por el caso que les puse. Los modos asincrónicos ya lo saben. Interferencia electromagnética. O sea, estamos expuestos a una gran cantidad de interferencia electromagnética y pues obviamente en el entorno quirúrgico la actividad electromagnética es generada básicamente ¿por qué? Por el electrocauterio, el desfibrilador o la cirugía si le van a hacer radiofrecuencia, una ablación por radiofrecuencia a un paciente o si van a utilizar cirugía de tórax. Entonces todo eso nos va a aparecer. Que es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué tanta actividad electromagnética tenemos? Entonces, el electrocauterio nos puede dañar el generador, inhibir el equipo, una sola inhibición, volverlo asincrónico, puede hacer cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué factores afectan entonces la interferencia electromagnética? La intensidad del campo, el espectro de la señal, la distancia y la posición, la duración a la exposición de la interferencia, la programación del equipo de electrobisturí, la sensibilidad que tenga el marcapasos y los modos de estimulación, así como las características del paciente. Entonces, esto arriba es un paciente con interferencia electromagnética en modo de corte, y esto en modo de coagulación. Quiero que llamen la atención que aquí hay una gran cantidad de ruido, pero no se pierde básicamente la actividad. Y quiero que miren la línea arterial de ese paciente. Cada complejo QRS va seguido de su onda de línea arterial. En el modo de corte. En el modo de coagulación, vea lo que pasa. Aquí, por ejemplo, esto acá no hay. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, el paciente entró en asistolia. ¿Sí? Todo generado por la interferencia en el modo de coagulación. Cuando ustedes tengan un paciente para cirugía es preferible, bueno, esto es lo que sigue básicamente. Entonces, este doctor Robinson hizo un estudio en cerdos mirando cuáles eran las mejores probabilidades de generar la menor cantidad de interferencia electromagnética en los equipos y llegó básicamente a estas conclusiones. O sea, toca programarlo en 30 watts, por debajo de 30. Es difícil porque los cirujanos quieren más y más, pero si lo va a colocar en modo unipolar, o sea, que sea por debajo de 30 watts, ¿sí? Por encima de 60 watts ya genera una gran cantidad de interferencia electromagnética. Que lo ponga en modo de corte, ¿sí? Que no lo ponga en fulguración, ¿ok? Y que la placa no vaya a atravesar el circuito que se genera entre el generador y el electrodo, sino que si la cirugía es abdominal o baja, entonces póngale la placa abajo, que eso lo tenemos todo. Si es en el brazo o en el tórax, pongámoslo al otro lado del generador, pero que
el lápiz no vaya a atravesar el circuito. Si por ejemplo lo tienen que operar del hombro y tiene el electrodo en el mismo lado del hombro, pues póngaselo atrás para que no le vaya a generar. Si necesita incorporar la placa dentro del campo quirúrgico, pues póngale un vendaje estéril, pero hay que hacer todo para que el campo eléctrico que se genera no vaya a atravesar el circuito. Ellos básicamente analizaron el estudio de ellos contra las recomendaciones que tenían las diferentes sociedades y llegaron básicamente a esas conclusiones, entonces, que les acabo de decir. ¿Cuáles son los efectos sobre un dispositivo? Que se inhiba, que falle el equipo por completo, que haya un daño tisular por quemaduras, ¿sí? Que haya una respuesta inesperada, como en el caso de una taquicardia mediada por marcapasos, y que haya una anulación completa de las funciones o que se resetee a la función de fábrica. Hay una función de seguridad que tienen ellos, es un reseteo de fábrica que ya no tiene en cuenta las necesidades del paciente, sino del... ¿Qué otra cosa aparte de la interferencia electromagnética nos puede afectar el campo? Fíjense, esto es mioclonías pues y fasciculaciones. Entonces, cuando estamos... ¿Cómo? El primero es escalofrío. Escalofríos y fasciculaciones. Entonces, fíjense, cambios electrolíticos, de temperatura, de pH, todo lo demás, pero es importantísimo, aquí por ejemplo, succinilcolina. Usted induce un paciente con succinilcolina, le fascicula y le puede inhibir el marcapasos. ¿Listo? La dependencia, ¿cómo la generamos? 1. Historia clínica. ¿Cuál fue la causa de la colocación del dispositivo? Porque si fue, por ejemplo, síncopes, un bloqueo AB o una bradicardia sintomática o algo así, pues muy probablemente el paciente va a ser dependiente. 2. El trazado electrocardiográfico, fundamental, porque pues ahí lo podemos ver. 3. Si, por ejemplo, el paciente le hicieron una ablación del nodo AB, ese es dependiente sí o sí. ¿Listo? Y las historias de bradiarritmias sintomáticas. Ahora, manejo preoperatorio. Entonces tenemos que respondernos todas las preguntas, identificar el paciente, determinar la interferencia, determinar la dependencia y mirar las complicaciones perioperatorias. ¿Listo? Aquí vamos a tratar de pasar, entonces, reprogramar. Básicamente en la tabla está la respuesta, ¿sí? En la valoración preanestésica, entonces, ¿qué le vamos a hacer a ese paciente? Nada raro. Un electrocardiograma, una placa de tórax y los laboratorios según las comorbilidades. Hacer la valoración normal del paciente, valorar el riesgo anestésico, el riesgo quirúrgico, la clase funcional, no se ve mucho, pero bueno, ahí dice eso. Y la valoración no se aleja mucho de la valoración normal de cualquier otro paciente. El manejo intraoperatorio, siempre revisar el plan de manejo, tener un plan anestésico. Realmente no tenemos ningún problema con el manejo anestésico porque prácticamente fuera del quelicin, pues que realmente sí nos puede afectar, las demás drogas no han demostrado interferencia con los dispositivos. Hacer un plan de manejo de la interferencia, manejo del dispositivo, un manejo posoperatorio, siempre hay que tener en plan el manejo posoperatorio del dispositivo y el plan de manejo en caso de falla. ¿Listo? La monitoría intraoperatoria, importantísimo, cuadrar el monitor, quitarle los filtros y activarle la función de marcapasos que en todos los equipos está. Lo que pasa es que nunca la usamos. ¿Por qué es bueno y por qué es importante hacer esto? Por esto. Porque fíjense que él nos va marcando cada que hay estimulación del marcapasos. Entonces, si tenemos ruido por actividad, por interferencia electromagnética, entonces él nos va a mostrar que hay espiga, hacia acá ya hay ruido, pero sabemos que hay una espiga. ¿Sí? Entonces pongámoslo siempre en modo de marcapaso y ahí él nos está ayudando. Monitoría, importantísimo, electrocardiografía, pues toda la monitoría básica obviamente, y el pulsoxímetro o una línea arterial de acuerdo a lo que necesiten del paciente. No hay necesidad de ponerle línea arterial a todo el mundo, pero de acuerdo a lo que... Pero siempre tenemos que tener monitoría de pulso, pues, pulso periférico. Preparar siempre el equipo de reanimación y ojalá que el paciente lo tenga puesto para no perder tiempo.
minimizar la interferencia electromagnética y las complicaciones intraoperatorias, reprogramar el dispositivo o aplicar magneto. En el algoritmo espero que les funcione bastante bien. Bueno, acá vienen unas preguntas que creo que ya no tenemos tiempo. Bueno, ¿qué pasa con el imán? ¿Cierto? ¿El imán es la solución para todos? No, no es la solución para todos. ¿Qué hace el imán? Lo manda a un modo asincrónico, nos puede hacer un diagnóstico del estado de la batería. ¿Por qué? Porque si usted generalmente todos los marcapasos responden acelerando la frecuencia cardíaca en modo asincrónico, ¿cierto? Pues de acuerdo a la frecuencia de base del paciente, pero si usted tiene un marcapasos, por ejemplo, funcionando a 73 y le pone el marcapasos de acuerdo a la marca, se le va a subir a 100, a 95. Si por el contrario usted le pone el marcapasos y la frecuencia cardíaca baja, esa batería está fallando, está ya cerca al fin de la vida y ese paciente no se puede pasar a cirugía hasta que no le cambien la batería. ¿Listo? Descartar las fallas por captura y las fallas de la batería. ¿Cuál es el problema con el imán? Es que cada marca responde en una forma diferente. Entonces, usted le pone el imán a un Boston y entonces al Boston lo vuelve en modo asincrónico a 100 por minuto y lo deja así hasta que usted le quite el imán. Otros marcapasos, usted le pone el imán y entonces él por 30 segundos le aumenta, lo deja en modo asincrónico y después lo vuelve nuevamente a su ritmo de base, pues en lo que venía. ¿Sí? Entonces es difícil saberlo, obviamente pues si uno tiene la posibilidad de poderse comunicar con la casa, ellos tienen cuál es la respuesta y todo, entonces ahí sí sería más fácil, pero no siempre podemos hacer esto. Esto es lo que les digo, porque es que además el electrofisiólogo le puede anular la función de respuesta al magneto, ¿sí? Entonces usted dice, no, frescos, vámonos con el marcapaso que estamos bien, le pone el magneto y no pasó nada. El electrofisiólogo le anuló esa función. ¿Por qué? Pues porque el electrofisiólogo necesitaba que fuera así. Sí, ahora, hay grupos de anestesiólogos en la Universidad de Washington y en la Universidad de Oregon que ya están preparándose ellos para hacer la programación de los electrodos, de los marcapasos. Entonces ya en Washington, por ejemplo, tienen un grupo en donde ellos se forman, hacen todo un curso para ellos poder manejar los marcapasos y programarlos ellos mismos. Les ha ido muy bien, no han tenido ninguna diferencia con las programaciones de los electrofisiólogos y por el contrario han tenido mejores tiempos de respuesta y mejores desenlaces de los pacientes. Entonces de pronto este es un tema que a futuro nos va a tocar más adelante decir, oiga, nos va a tocar aprender a programar, que lo podríamos hacer, por eso en la primera pregunta está, ¿usted lo quiere reprogramar? Sí, pues si tiene la maleta, reprográmelo, pero tiene que tener unos conocimientos para hacer eso. Qué pena. Nos regalaron 8 minutos más. Listo. Entonces, pero les recomiendo a los doctores si me regalan la encuesta de satisfacción, porque si no los dejo salir a almorzar hasta que no me la contesten. Listo. A la doctora, aquí no, a esta parte, no, a la doctora no le pasaron. Listo, tranquilo que entonces no les voy a hacer preguntas, lástima porque ahorita venían unos casos interesantes, pero ni modo. Entonces, ¿qué le hace un imán a un marcapasos? Lo inhibe, lo detecta, le quita la estimulación, todas las anteriores, le quita la detección, que ya es lo que hemos hablado. Un marcapasos, esto ya también, ¿para qué vamos a preguntar lo que ya sabemos? ¿Cuáles son los errores de funcionamiento de un marcapaso durante la cirugía? 1, que falle el generador. ¿Por qué? Por la interferencia electromagnética o por cualquier otra cosa. 2, que fallen los electrodos. Los electrodos pueden fallar básicamente dos formas, que detecten mucho o que detecten muy poquito, ¿sí? De acuerdo a eso y todo. Y que estén detectando pero que no capture adecuadamente porque, por ejemplo, un paciente que hizo una isquemia perioperatoria, ese paciente va a aumentar los niveles de umbral y como nosotros no podemos aumentarle el voltaje porque no tenemos la maleta ni la programación, entonces la captura se va a perder. A ese paciente indefectiblemente toca ponerle un marcapasos transcutáneo o transvenoso, lo que ustedes prefieran o lo que puedan hacer en ese momento. El síndrome de marcapasos y la taquicardia mediada por el síndrome de marcapasos, pues ese realmente no nos afecta a nosotros porque eso es un síndrome clínico como una falla cardíaca por el marcapasos, por una disincronía del marcapasos
y que pues eso realmente en el ámbito perioperatorio no lo vamos a ver, y la taquicardia mediada por marcapasos, como les dije, pues es como una cosa autorresolutiva que el mismo marcapasos se encarga de organizar. ¿Qué puede? Bueno, esta sí, por ejemplo, ¿qué puede decir de este paciente? No le respondan tranquilos, yo les voy contando para que no perdamos tiempo. Déficit de detección, déficit de captura, A y B son ciertas o ninguna de las anteriores. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver unas espigas, ¿cierto? Pero que no producen nada. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Tiene una déficit de captura? No, porque cayó en el periodo refractario que no va, o sea, usted le puede poner lo que quiera y no va a responder el tejido miocárdico por el momento en que quedó. Pero lo que sí tiene es un déficit de detección porque hubo actividad intrínseca y no la detectó. ¿Por qué no la detectó? O bien sea porque estaba en modo asincrónico, que puede ser, o bien sea porque hubo una falla en el equipo y empezó a no detectar. Este, por ejemplo, es un caso interesante. Acá, como ven, hay espigas por todas partes, ¿sí? Pero realmente hay actividad intrínseca del paciente acá, acá, acá. Entonces, fíjense que este es un paciente que no está sensando en forma adecuada y que tampoco está capturando en forma adecuada. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, hubo una espiga y no había periodo refractario ni nada y no generó nada. No generó nada. Fíjense que, por ejemplo, acá el QRS generó una onda arterial, este QRS acá, pero todas esta espiga, por ejemplo, no hizo nada. No hizo nada. Marta, ¿me avisas? Entonces, déficit de detección, que es lo que acabamos de ver. No detecta la actividad del paciente y empieza a generar espigas que no implican un déficit de captura. ¿Listo? Por el momento en que quedó. Errores por sobredetección, que tal vez puede ser más grave, y es que el equipo detecta que estas cositas son actividad intrínseca, pero el paciente está en asistolia, y entonces él no generó nada, no generó nada. ¿Por qué? Porque hubo ahí una muesquita, y él la interpretó como si fuera actividad intrínseca, entonces está sobredetectando lo que está viendo acá. Exactamente. Lo que pasa es que, en el medio intraoperatorio pues no vamos a poder variar esos parámetros, salvo que tengamos el electrofisiólogo ahí al lado, que nunca pasa. Bueno, claro, porque en ese caso es muy importante que ustedes en el preoperatorio dejen el paciente con lo que necesite, o bien sea con los electrodos del marcapasos transcutáneo o del desfibrilador. No pierdan tiempo. Si tienen un paciente con un equipo de estos que es susceptible de fallar, y eso era un caso que les traía más adelante, en donde, listo, se hizo todo muy bien, pero resulta que no le pusimos los electrodos, no le hicimos nada, el paciente entró en asistolia y tocó hacerle todo. Nos demoramos un tiempo mientras se le ponen, porque no es en las posiciones normales que debemos ponerlo, sino antero-posterior, voltear el paciente, ponerle y desfibrilarlo. Entonces, no perdamos tiempo. Antes de que empiece la cirugía, pongámosle los electrodos y todos tranquilos, todos vamos tranquilos. También, claro, si lo tiene, claro. Obviamente, déficit de captura, vean que acá no generó nada, no generó nada, no generó nada. Esto lo de la taquicardia, este es el síndrome de marcapasos, que como le digo, es por una disincronía, que lo que va a producir es un cuadro clínico como de falla y listo. ¿Sí? Ahora, ¿y si el marcapasos, a pesar de todo lo que hicimos, nos falla? Entonces, ahí es donde viene este algoritmo, en donde usted entonces empieza a hacerse varias preguntas. Primero, ¿hay espigas o no hay espigas en el trazado, en el visoscopio? ¿Cierto? Si hay espigas, entonces nos preguntamos, ¿hay captura o no hay captura? Si no hay captura, entonces le ponemos el imán al equipo para interrogarlo y mirar a ver qué pasa. O si no responde, hay una falla mecánica, ¿sí? O puede corresponder un efecto de drogas o cualquier otra cosa que le haya aumentado el umbral, una isquemia o un trastorno hidroelectrolítico y todo eso, entonces pues tratar de corregirlo. Si por el contrario hay captura, entonces lo que hay que preguntarse es, ¿la estimulación es adecuada o no? Si la estimulación es adecuada, entonces el funcionamiento del equipo está bien.
Si por el contrario la estimulación no es adecuada, entonces si la estimulación es muy lenta, hay espigas, hay captura, pero la estimulación es muy lenta, seguramente es porque el equipo está sobredetectando la actividad del paciente. Y si es muy rápido, entonces lo contrario. ¿Listo? Por el otro lado, entonces, no hay espigas, ¿cierto? Si no hay espiga, entonces la segunda pregunta es, ¿tenemos actividad intrínseca en el paciente? Si no hay actividad intrínseca, corra porque el paciente está en paro. No hay espigas, no hay actividad intrínseca, corra, el paciente está en paro, hágale protocolos de reanimación y listo. Lo primero que uno le hace, el electrodo, el magneto, para mirar a ver si responde o no responde. Si no respondió a nada, pues el paciente está en paro y hay que actuar inmediatamente, siempre pensando más en el paciente que en el generador, ¿sí? Porque no, pues que como lo desfibrilo, se le daña el generador, no, pues primero tenga paciente, ¿sí? Y si por el contrario, con el marcapasos empieza a funcionar, entonces seguramente está sobredetectando. Y por la otra rama del algoritmo, que a pesar que el doctor Vasco dijo que estaban en desuso, que van en desuso, pues es importante, ¿sí? Entonces, hay espiga, no hay actividad intrínseca, entonces, hay actividad intrínseca y la frecuencia, la otra pregunta es, ¿la frecuencia es apropiada para inhibir el marcapasos? Entonces ahí ya lean el algoritmo y ahí les dice fácilmente lo que deben hacer. Monitoreo posoperatoria, todo paciente que tenga un equipo, especialmente los cardiodesfibriladores, no se les debe retirar la monitoría hasta que no sea reprogramado nuevamente y activarle la función antitaquicardia, por lo que ya hablamos ahorita. Reprogramar el dispositivo y listo. Estamos en la era del electrocauterio, ellos son felices quemándonos. Nosotros, por el contrario, tenemos que ir evolucionando y aquí podemos ya diagnosticar nuestros equipos con nuestras aplicaciones, entonces tenemos que estar muy inteligentes a eso. En un caso de urgencias que no tenemos tiempo para hacer todo eso, básicamente identifique qué tipo de dispositivo, identifique si el paciente está haciendo, si el paciente es estimulado con el equipo, si hay dependencia o no, y contactemos en la medida de lo posible a los laboratorios, ¿sí? Esto, pues bueno, básicamente esto es lo mismo que está en las tablas, entonces lo paso. Si el paciente es dependiente, si tiene marcapaso cardiodesfibrilador, pues las recomendaciones básicas, pulsos cortos, los pulsos del electrobisturí deben ser menores de 5 segundos y ojalá esperando 10 segundos entre uno y otro. La razón de eso no es que seamos necios, sino que el equipo generalmente hace un barrido de 5 segundos para hacer algún diagnóstico y decir aquí está pasando algo o no. Entonces, si usted se demora menos de 5 segundos, hay actividad de interferencia y paran, entonces él no alcanza a detectar eso y dice, bueno, listo. Pero si se clavan 10 segundos con la interferencia, el equipo probablemente va a detectar mucho ruido y se va a inhibir. Bueno, esto básicamente es para mostrarles que es una recomendación clase 1 en las guías de valoración cardiovascular del paciente para cirugía no cardíaca, en la cual hay que interrogar y hay que reprogramar el paciente en el posoperatorio inmediato cuando tienen un cardiodesfibrilador. ¿Listo? Clase 1. De aquí en adelante seguían unos casos, pero pues me disculpo con ustedes porque creo que no alcanzamos. Sin embargo, pues más adelante podemos hablar y mirar a ver, porque pues eran unos casos como interesantes para que hiciéramos los algoritmos, las tablas y listo. Eran casitos que les traía. ¿No? ¿Ya? Listo, vamos, doctores, me regalan las encuestas diligenciales, nos dirigimos al stand de Fidesedar, de ahí nos van a llevar al restaurante. Porque Juan, una pregunta.